nueva sesión del programa Educando TV en la materia de español de primer grado de secundaria. Soy la maestra Katiusha Toledo y nuevamente nos vemos aquí para empezar a trabajar un nuevo proyecto. El proyecto es el número 11, en donde vamos a conocer la temática sobre la lírica mexicana. Vamos a interpretar poemas y canciones de Latinoamérica, de México, de España, que son la temática que más se maneja en la actualidad con respecto a las poesías, los corridos, las coplas, las calaveritas, refranes, canciones y rondas infantiles, y todos aquellos temas en donde vemos versos, estrofas, rimas, y que ya anteriormente habíamos visto en un proyecto anterior, en donde vimos sobre la poesía de la literatura actual o de la era moderna. ¿Sí lo recuerdas? Muy bien, pues ahora vamos a seguir retomando esos temas para que continuemos con nuestro nuevo proyecto y empecemos la elaboración y concluirlo con la presentación de diferentes trabajos que son hechos por los mismos estudiantes, ¿sí? Por ustedes mismos en sus salones pueden llevar a cabo este trabajo. Bueno, en esta ocasión, como referentes para que tú te puedas empezar a ambientar en este texto o en este tema, te traigo varios libros. Recuerda que también tenemos que utilizar las TIC, pero si en tu comunidad no cuentas con estas herramientas, te voy a sugerir muchos libros que puedes encontrar en tu biblioteca. Por lo mismo que se trata de mucha redacción y lectura en este tipo de trabajos y ejercicios, es que te traje bastantes libros que encontré en la biblioteca y que son de mucho interés y que además son un poquito amenos y divertidos para que así tú le puedas mostrar más interés al tema, ¿sí? Bueno, no creas que siempre la poesía y la lírica es aburrida, al contrario, hay diferentes formas en que podemos nosotros empezar a enfocar o a buscar información al respecto. Aquí te muestro este libro. De aquí más o menos es donde podemos tomar referentes como las coplas, ¿sí? En este libro estamos hablando de glosas y décimas de México. Las décimas son muy comunes en el estado de Veracruz, en donde se hacen las coplas precisamente. Pero también tenemos coplas, si tú te das cuenta o has sabido o has escuchado, en los jarabes ejutecos, en los jarabes de la Costa Chica. Sí, ahí también nosotros hemos utilizado o se utilizan las coplas cuando se hacen los bailables. ¿Los recuerdas? ¿Sí los has escuchado en alguna ocasión? Bueno, el mexicano es muy dado a expresar sus sentimientos, tanto de manera triste, alegre, puede demostrar también su enojo, su molestia a través de la poesía. Bien, aquí te voy a mostrar otro libro en donde podemos encontrar romances, que también son otro tipo de poesía que se manejan mucho en la lírica mexicana. Y también vas a poder encontrar diferentes tipos de poesías o coplas que también puedes tú empezar a encontrar en estos textos. Principalmente, como te digo, en Latinoamérica, que es donde la gente muestra mucho su sentir. Bueno, aquí tenemos un librito que es muy antiguo, ¿sí? Sobre la poesía mexicana. Anteriormente, recordando en la primaria cuando utilizábamos mucho este texto como referente para hacer nuestros trabajos, ¿sí los recuerdas? Francisco Montes de Oca, muy utilizado para cualquier tipo de programas, de trabajos que queramos hacer y también para poesías de la escuela. Muy bien. Ok. Ahora, te voy a dar otro referente sobre las calaveras, porque el mexicano también es muy dado a hacer cosas chuscas con respecto a las calaveritas, ¿sí? ¿Lo recuerdas? Desde la primaria tal vez has vivido la experiencia de elaborar este tipo de calaveritas, porque a veces nos ponen un concurso dentro de la escuela, nos van a dar un premio, y ya en la secundaria también tomamos como cierto humor a veces mofarnos de nosotros mismos, ¿sí? Es una característica del mexicano el utilizar este tipo de textos o libros para llevar a cabo su trabajo. Bueno, ahora te voy a mostrar este libro, te voy a explicar un poquito sobre él, que se llama Gramática de la Fantasía. Voy a ser un poco más explícita con estos libros. Son una serie de libros que vas a encontrar en la biblioteca, son varios volúmenes, casi todos son de procedencia de España, ¿sí? Y aunque algunos autores son italianos, como aquí
Gianni Rodari, pero ellos elaboran este tipo de documentos ya que mucha de la poesía también, como te digo, es de literatura latinoamericana o las lenguas romances como las latinas, ¿sí? Aquí vamos a encontrar en esta información o en este libro muchos textos que ahorita te voy a ir explicando poco a poco para que sepas cómo y qué elementos te van a servir para poder llevar a cabo tu poesía, tu copla o cualquier texto que vayas a elaborar para presentar en tu proyecto en la materia de español en tu escuela. ¿Sí? Aquí tenemos otro segundo tomo que es Ejercicios de Fantasías. Me gustaron mucho estos libros porque de manera muy práctica y dinámica te explican y te dan muchas pautas para que tú puedas hacer o realizar cualquiera de estos literatos que tú quieras plasmar, ¿de acuerdo? Vas a ver que es muy fácil de entender y pues aquí tengo otro más que es la pedagogía de la imaginación. Como te digo, son de la poética. Como te digo, son varios tomos que son de una enciclopedia que encontré en la biblioteca, ahí buscando, nos ponemos como ratón de biblioteca a buscar mis compañeras de la biblioteca donde estamos trabajando en Educando TV, y ellas siempre me ayudan para que nos metamos en ese gran mar que es la biblioteca y los libros que podemos encontrar para apoyarnos. Y bueno, hay un gran problema en el que estamos viviendo actualmente que es la lectura y la escritura. Si tú te estás dando cuenta en tu escuela o en sus escuelas, estamos trabajando mucho esta parte. Muchas veces el no poder saber o interpretar o leer hasta un problema de matemáticas o un problema de física puede llevar a que no pongamos un excelente resultado o respuesta, porque el problema no lo podemos interpretar a partir de que no tenemos una buena lectura. Es por eso que es muy importante que hagamos énfasis en leer mucho, escribir también y plasmar nuestras ideas, nuestros sentimientos, porque como les digo, los mexicanos y los latinos somos muy dados a tener esa cordialidad o ese énfasis o esa forma de ser en que somos alegres, vivarachos, pero también somos a veces muy drásticos, a veces podemos ser muy agresivos o podemos ser muy tristes. Te podría dar como ejemplo, porque parte de lo que tenemos que ejemplificar en este trabajo son nuestros sentimientos, plasmar los sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, en el norte la gente tiende a ser muy franca y un tanto más fuerte en su carácter y por eso tienden a hacer las coplas, que es un mecanismo o forma que tienen para poder interpretar cuando algo quieren dar a entender o decir. Y pues te voy a platicar más o menos de donde yo soy, que es en el Istmo, en donde tenemos muy arraigado el dolor ante la muerte y lo demostramos de una manera muy característica. Sí, somos muy expresivos cuando estamos ante la muerte de un ser querido. Entonces, y por ejemplo, si nos vamos a Veracruz o a la parte de la costa de Oaxaca, las personas son muy alegres, ¿sí? Entonces ahí interpretan ellos o muestran su carácter. Pero si nos vamos a lugares como la serranía, las personas tienden a ser un poquito más tristes y apagadas. Pero aún así, hay personas o grandes poetas que han surgido de estos lugares, ¿sí? Ahí también ellos plasman sus ideas y su sentir. Bueno, vamos a empezar con lo importante que son los versos o el verso. Ya anteriormente lo habíamos platicado, que es la línea versal sujeta a medida y ritmo, ¿sí? Pueden ser de arte menor, recordemos las líneas que utilizamos en la poesía, que puede ser de 1 a 8 sílabas, dependiendo del tipo de verso que vamos a interpretar o a escribir. O puede ser de arte mayor de 9 o más sílabas. Recordamos el soneto, que tiene aproximadamente 11 sílabas, entre 11 y 14 sílabas puede llegar a tener un soneto. Entonces tenemos diferentes formas de interpretar o de escribir un verso. Muy bien. Ahora nos vamos con la parte de la estrofa, que son el conjunto de versos. Cuando ya conjuntamos varios versos, ahí ya tenemos nosotros a una estrofa. Recordemos también que hay estrofas en donde
vamos a poner el coro cuando es alguna canción que se va a repetir en diferentes momentos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a recordar otra palabra que ya habíamos visto antes también con respecto a la poesía, que es la sinalefa. ¿Recuerdas esto? ¿Sí? Que es cuando vamos a conjuntar el sonido de una palabra con una vocal o con una palabra que la siguiente suena como vocal. ¿Sí recuerdas la sinalefa? Muy bien. Vamos a repetirlo de todas maneras. Unión de sílabas cuando la palabra termina en sonido de vocal y la siguiente empieza con sonido de vocal, formando un diptongo artificial. Más adelantito vamos a ver un ejemplo sobre la sinalefa en otro tema que vamos a explicar. Bueno, ya vamos entonces conjuntando los saberes para que recordemos cómo vamos a elaborar los textos literarios que vamos a desarrollar en la clase. Y lo más importante o el punto medular al que tenemos que llegar, la lírica. Recordemos nuestro tema principal de nuestro proyecto, ¿sí lo recuerdan? Bueno, la lírica es el género literario donde se expresan sentimientos, emociones e ideas personales, ¿sí? Es por eso que te explicaba cómo en las diferentes partes de nuestro país nosotros tenemos que expresar nuestro sentir, nuestro sentimiento. Y es característico del latinoamericano ser así, expresar a través de la canción, de la poesía, todo su sentir y sus emociones y las ideas que tienen, porque también hay ideas diferentes que tenemos y pues son respetables, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar con un trabajo un poquito más extenso, en donde te voy a dar la pauta para que tú puedas tomar como referente para tu trabajo final. Vamos a poner una lámina vacía, un poquito más amplia, porque te voy a explicar 9 conceptos diferentes que vamos a utilizar para desarrollar nuestra literatura, nuestro literato, nuestras poesías, nuestros corridos o las calaveritas, o todo aquello que vayamos a desarrollar en la clase. ¿De acuerdo? Bien, vamos a mover los imanes para que tengamos suficiente espacio para nuestro trabajo. Bueno. Empezaremos con la rima, que forma igual o semejante de terminar las palabras de un verso y puede ser asonante, consonante, libre o blanca, ¿sí? Tenemos un ejemplo muy común. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Bueno, aquí tenemos entonces nuestras sílabas, mañanitas y bonitas, ¿sí? Son similares, tienen concordancia, son consonantes, muy bien. Y tenemos la otra que es el rey David y está aquí, ¿sí? Tenemos una terminación similar en la que son asonantes, pero que tienen el mismo significado o sonido más o menos, perdón, en la última letra, ¿sí? En la letra I. Muy bien, y tenemos también las libres o blancas que por lo regular es cuando no tienen alguna sonante o no tienen algún ritmo o no riman al final, como tenemos aquí en este caso. Bueno, vamos con la siguiente, que es el ritmo. Esta parte es muy importante y debemos de recordarla desde que íbamos en el jardín de niños. ¿Se acuerdan del ritmo? Como nuestras maestras a veces nos agarraban con unos palitos y empezábamos a golpearlos. ¿Sí recuerdas esa parte? Era la forma en que empezábamos nosotros a tomar el ritmo para las rondas y las canciones. Desde ahí nosotros empezamos a tomar este punto o esta parte para empezar a tener un poquito de ideas o poder hacer las cosas de una manera más ordenada.
Aquí tenemos que el ritmo es la repetición de sílabas tónicas y pausas en los versos. Y tenemos, por ejemplo, y pasaron las siestas del viento con aroma de polen y sal. ¿Sí? Ahí estamos viendo que tenemos sílabas tónicas y pausas en los versos que son similares en sonido. ¿Lo estás viendo? Ahí lo tenemos remarcado. Muy bien. Vamos ahora con la aliteración. ¿Qué cosa es eso? Se oye medio rara, ¿verdad? Es una palabra un tanto nueva para algunos. La aliteración es la repetición de sonidos en las palabras de los versos que sirven para destacar su musicalidad. Por lo regular, estos se utilizan más en los refranes, en las adivinanzas, en las rondas, en las canciones, en los corridos. ¿Sí? Aquí tenemos, rápido corren los carros del ferrocarril. ¿Sí recuerdas? Este texto lo habíamos visto muchas veces en la primaria. Y tenemos, ya se oyen los claros clarines. Son parte de algunas coplas o de algunos corridos que más o menos tenemos nosotros como idea para empezar a plasmarlo en nuestro trabajo en clase. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos con la personificación. Habíamos recordado en alguna ocasión una poesía sobre el avión, ¿lo recuerdas? En un caligrama, en donde hablábamos sobre el motor que representaba al corazón de un avión y sus alas como sus brazos metálicos. Bueno, se trata de que busquemos algunos elementos que nos puedan servir para personificar a nuestros versos y nuestras estrofas. Tenemos entonces como recurso literario que se le dan atributos humanos u objetos inanimados a las ideas. Como por ejemplo, brisa, lleva mis besos a mi amada. ¿Sí? Estamos como cuando nosotros lanzamos un beso al aire, como que es una forma en que expresamos o personificamos el lanzamiento al aire de un beso o de alguna característica que queramos nosotros ponerle a nuestros versos para darles un poquito más de movimiento o motivación. Recuerden que en nuestros versos o en la lírica mexicana se expresan los sentimientos y las emociones. Bueno, tenemos la repetición. Es un recurso que se utiliza para dar énfasis a los versos. Por lo regular se utilizan en las coplas. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué soy yo? Que yo soy tu pistolero y nadie me tumba el hueso. ¿Recuerdas el movimiento que se hace? Querreque, querreque. Y por lo regular al momento en que están bailando los veracruzanos con el querreque, hacen el sonido del zapateado. Por eso es que se hace el sonido de la repetición. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con otra cosa que nosotros trabajamos mucho como es la metáfora. Las calaveritas por lo regular es cuando nosotros más usamos lo que es la metáfora, que es la relación falsa de semejanzas entre dos objetos que no tienen relación entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos, el invierno cubrió las sienes de mi abuelo. Aquí la nieve blanca o el invierno lo interpretan como si representaran a las canas. ¿Sí? Entonces, utilizamos algunas cuestiones o palabras metafóricas para simular algún objeto o algo que personifique la caracterización de una persona o hacia quien estamos dando nuestra poesía. Bien, ahora vamos con la comparación, que es algo más o menos similar a lo de la metáfora, pero aquí estamos hablando de relacionar o hacer semejanza de dos conceptos. A es como B. Tenemos aquí un ejemplo. Aquel velero es como mariposa en el cielo. Las velas de los barcos tienen ese movimiento como si fueran las alas de las mariposas. ¿Sí? Entonces hacemos comparaciones, ¿de acuerdo? Para que de esta manera
nosotros podamos ir teniendo más ideas para nuestros versos, nuestras coplas y nuestras poesías. Hay una palabra un poquito nueva también, se llama onomatopeya. ¿Qué significa esto? Reproducir los escritos por medio de sonidos. Es muy dado en las canciones infantiles o en las rondas también. Y aquí como lo vemos también en las coplas como el querreque, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que reproducir por escrito los sonidos. Vamos a tener la palabra miau o mu. Si tú recuerdas, en el jardín de niños, repetíamos mucho los sonidos de los animales como una forma de representar o interpretarlo, porque es la primera forma en que nosotros aprendemos a hablar. ¿Recuerdas cuando hablábamos sobre aquella poesía que era un tanto rarita? A ver, ¿la recuerdas? En que se hace a través de sonidos y que se utiliza para decir cosas. ¿Lo recuerdas? ¿No? Lo vimos en el proyecto de la poesía lírica moderna. ¿No? ¿No lo recordamos? Bueno, ahorita vamos a recordarlo entonces ese tema para que lo veamos, en donde estamos hablando sobre sonidos que es, ¿ya lo recordaste? Es el dadaísmo. ¿Lo recuerdas? El da, que son las primeras palabras que empezamos a mencionar cuando queremos decir algo. Para que veas que vamos aquí relacionando o juntando contextos y temas diferentes. El dadaísmo nos puede apoyar para que nosotros, a través de las canciones infantiles, podamos interpretar algún animalito o algún objeto o algún sonido que queramos representar en nuestras canciones. Y tenemos el metro o la métrica, también aparece como métrica, que es la medida de los versos de acuerdo al número de sílabas poéticas, a las sinalefas y al tipo de palabra final. Recordemos que cuando estuvimos viendo los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, vimos ese soneto y ahí venían siempre 11 sílabas. Bien, por lo regular, cuando existe la métrica, siempre tenemos la misma cantidad de sílabas al hacer un escrito. Y como la poesía literaria antigua mexicana es muy métrica, ahí sí se cuentan la cantidad de sílabas correspondientes para poder tener métrica en los textos. Y aquí tenemos pinto y pinto sin ataduras. Acá tenemos una sinalefa y por lo tanto se convierte en una sílaba. Y contando las sílabas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Aunque son 10, al terminar, recordemos, en una esdrújula se le elimina una sílaba porque juntamos aquí una palabra o una sílaba sinalefa, ¿de acuerdo? Y aquí sí tenemos, con naranja dulce, 10 sílabas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Pues espero que todos estos elementos y todas estas características te sirvan para sacar tus aprendizajes significativos y puedas desarrollar todas tus calaveritas, todas tus poesías, las canciones, los corridos y todo aquello que te pueda servir para que puedas desarrollar en tu salón de clase con tus compañeros. En la siguiente sesión vamos a ver los diferentes ejemplos y vamos a ir plasmando estas ideas en los ejemplos que vamos a ver para que tú los puedas plasmar y llevar a cabo en tu escuela. Además de que hay muchos correos electrónicos, URLs donde tú puedes empezar a ver información que te pueda servir en internet para que puedas llevar a cabo todo este trabajo y el cual te voy a mostrar en nuestra siguiente sesión. Bueno, pues espero que todo esto te haya sido de interés y que te sirva mucho para tus trabajos en la escuela. Te deseo lo mejor en tus trabajos y hay que leer y escribir mucho para que podamos interpretar y analizar las cosas. Nos vemos en la siguiente sesión de Educando TV de la materia de español de primer grado de secundaria. Y pues sabes, soy la maestra Katiusha Toledo y estoy al servicio para ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias.